Prepárense para un análisis a fondo, sin rodeos y con los temas que están marcando la agenda en Veracruz. Esto es el Noti Express. Iniciamos. Iniciamos el espacio informativo del día de hoy y le damos la bienvenida a Miguel Hermida, exdiputado local y exregidor de Veracruz por parte del Partido Acción Nacional, una voz con experiencia en lo que es la política local y la administración pública. Así que, Miguel, bienvenido al Noti Express de RN. Muchísimas gracias, Rodrigo. Agradecerle a RN la oportunidad nuevamente de estar aquí. También nos acompaña en la cabina Adrián Ávila, actual diputado local por parte de Movimiento Ciudadano, integrante también de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Veracruz. Adrián, buenas tardes. Un gusto, Rodrigo, el estar aquí en tu programa. Saludo respetuosamente tanto a Miguel Hermida como a Manuel Rogel, mis compañeros en esta mesa de análisis, y pues estaremos tratando de informarle lo mejor posible a los ciudadanos. Claro, ya nada más faltabas tú en la mesa porque ya también nos había acompañado hace algunos meses Manuel Rogel y Miguel Me hacía Hermida. del rogar. Claro. Y ahora saludamos a Manuel Rogel, delegado estatal de Morena, porque a pesar de su corta edad, tiene una lectura política bastante clara y una visión bien definida de lo que está pasando en Veracruz y en el país. Manuel, bienvenido al Noti Express de RN. Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad, tío, tu auditorio, es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo que se aperturen esos espacios para informar a la gente. De igual manera, un afectuoso saludo a Adrián, Miguel, gracias por participar. Y bueno, ya estamos listos para entrar de lleno en la mesa de análisis. Hoy hablaremos de la deuda y de las finanzas de Veracruz, un tema que ha marcado en los últimos sexenios. Hay que recordar desde los 3,500 millones de pesos con Fidel Herrera hasta los casi 88,000 millones de pesos con Javier Duarte de la deuda pública del Estado. Es decir, creció 25 veces. La pregunta clave es: ¿ese endeudamiento ayudó al desarrollo del Estado o solamente dejó una carga impagable? También estaremos analizando qué fue lo que pasó en los gobiernos de Miguel Ángel Yunes, de Cuitláhuac García, cómo se ha manejado la deuda y sobre todo qué significa esto para el futuro de hoy en día una gobernadora como Rocío Nale, que ya en el 2025 el presupuesto le está dejando muy poco margen para la inversión con esta deuda que se está arrastrando, ¿no? Para esto, repito, tenemos a Adrián Ávila por parte de Movimiento Ciudadano, Miguel Hermida por parte del PAN y Manuel Rogel de Morena, quienes nos darán su visión sobre este tema que afecta más que nada a todos los veracruzanos. Así que arranquemos con la primera pregunta. Iniciamos con Miguel Hermida. Miguel, ¿cómo ves la evolución de la deuda en Veracruz en los últimos sexenios? ¿Qué factores crees sobre todo que han estado influyendo en el crecimiento de Veracruz? Mira, primero agradecer la oportunidad y compartirte. A ver, cuando yo fui diputado local, tuve la oportunidad de participar en las comparecencias con el secretario José Luis Lima Franco y tuvimos algún intercambio de ideas importante. Yo le lancé en algún momento algunos retos. Lamentablemente ninguno de los dos pudimos cumplir el reto, es decir, no nos volvimos a ver las caras ahora en este nuevo gobierno, ninguno de los dos. Pero lo más importante es que algunas cosas que vaticiné sí pasaron. Y lo primero, hoy trataré de explicar a grosso modo una gran mentira que se dijo en el sexenio anterior, que evidentemente hoy pone contra la pared al actual gobierno y que por eso no hemos tenido ninguna obra magna, ningún plan de obra pública muy importante presentado por este gobierno por la circunstancia en las finanzas. Primero hagamos un poco de historia. Durante el gobierno de Cuitláhuac García, lo primero que se hacía, y digo aquí lo traigo para que lo veamos, Cuitláhuac se la pasó diciendo que pagó la deuda. Es decir, había espectaculares por todo el estado, toda su narrativa del gobierno versaba al respecto de que se había pagado la deuda. Y entonces yo me dediqué, con documentos propios oficiales de ellos, es decir, con toda la información financiera que ellos mismos proveen, a tratar de comprobar si la había pagado o no. Esa es la gran pregunta. Y en la comparecencia se la pregunté al secretario. Mira, lo primero que le dije fue: ¿cómo está integrada la deuda? Es decir, ¿qué es lo que debe Veracruz? Veracruz debe en realidad 73,164 millones de pesos. O sea, no debe 60,000 millones de pesos, No. más o menos como están manejando las cifras. Lo que sí hizo bien el gobierno de Cuitláhuac García, y porque también hay que reconocer las cosas que hicieron bien, fue que sacaron toda la deuda de las cuentas de orden, es decir, finalmente las pusieron en un mismo cajón, ¿ok? Hoy pudimos conocer cuál es exactamente la deuda de Veracruz, y esto no te lo digo yo, este dato me lo confirmó el secretario en la comparecencia del año 2023.
A datos de 2023, porque la verdad es que no los he actualizado, es un trabajo muy arduo el actualizar estos datos, pero a datos de 2023 te puedo decir que otros pasivos, es decir, pasivos generales del gobierno del estado, eran 13,000 millones de pesos, alrededor de 13,000 millones de pesos. La deuda a largo plazo es de 47,000 millones de pesos. Aquí hay que ponerle un importante énfasis. La deuda a largo plazo es aquella deuda que requiere una autorización del Congreso. Y el gobierno de Cuitláhuac García nunca solicitó una ampliación de esta deuda porque lo que hacían era renegociar la deuda. ¿Por qué hoy en la narrativa del gobierno del estado no está renegociarla? Es porque ya llegó la bola de nieve al final. Es decir, cuando tú renegocias una deuda, lo que tienes que hacer es pedirle a quien te prestó mayor tiempo para poder pagar más intereses, evidentemente, pero liberar una cantidad específica de recursos. Eso se hizo en el gobierno de Miguel Ángel Yunes y eso se hizo en el gobierno de Cuitláhuac García. Lo que implica primero, Rodrigo, que sí se endeudó más a Veracruz, es decir, sí se alargó la deuda para poder liberar un espacio de recursos. De ahí, lo que yo le preguntaba al secretario, y que creo que fue lo que sucedió, es que terminaron pagando pasivos contingentes. ¿Qué son los pasivos contingentes? Son aquellas deudas oficiales. ¿Con quién tenían deudas? Con el IMSS, con el SAT, con el Infonavit, con todos esta rama de instituciones estatales y federales que se tenían deudas y que evidentemente había por medio una justificación de sentencias jurídicas que tenían que obligarlos a pagar. Entonces se le pagó a la UV 3,200 millones de pesos, al SAT 8,000 millones de pesos, se pagaron en laudos, se le pagó a la Fiscalía, pero la gran pregunta que yo le lancé en aquel momento al secretario era cómo se había comportado la deuda en el sexenio de Cuitláhuac. Y ellos agarraron la deuda en base a sus estados financieros en 41,854 millones de pesos. La deuda financiera, es decir, la deuda con bancos. Claro. Sí, porque una cosa es la deuda bancaria y otra cosa son la deuda pública del Estado los pasivos completo, contingentes, ¿no? Sí. Aquellos pasivos que ellos heredaron, porque también sería malo cargarle la mano al gobierno de Cuitláhuac diciéndole no, es un problema que ellos generaron. No, sí recibieron un problema, por supuesto que se recibió un problema y el problema vino desde la caótica administración de Javier Duarte, pero el primer año cumplieron, Rodrigo. El primer año, con toda esta narrativa de triunfo, de 41,854 millones de pesos, la reducieron a 41,420 millones de pesos en el año 2019. Pero en el 2020 conocieron, ahí yo le dije al secretario, Morena conoció el endeudamiento, dijo, a ver cómo es esto de endeudarse, ¿no? Y lo descubrieron y ahí empezó a escalar la deuda. Ahora, Miguel, antes de comenzar sobre todo con el tema del manejo de las finanzas, del manejo de la deuda, sobre todo con lo que fue el gobierno de Cuitláhuac García, vamos a remontarnos desde lo que fue el PRI, ¿no? Porque imagínate una deuda que hemos estado hablando de 80,000 millones de pesos más o menos que tiene o que tuvo Veracruz de deuda, cuando hace algunos años, apenas a inicios de los 2000, eran nada más 3,500 millones de pesos. Entonces vamos a remontarnos, pero vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos en el Noti Express con Adrián Ávila también para adentrarnos en este tema, sobre todo en una época donde estabas más activo cuando iniciabas en esto de la política y conoces a la perfección cómo se manejaban en ese momento estos temas de la deuda, ¿no? Con gusto, con gusto. Estamos de vuelta en el Noti Express de RN y justo en los cortes comerciales estábamos platicando con Adrián Ávila, que hablábamos de cómo se puede llegar a visibilizar, cómo podemos llegar a entender el tema de la deuda, porque escuchamos de 80,000 millones, después de 70,000, 60,000, pero la realidad es que la deuda con los bancos es la que puede llegarse a notar, ¿no? Puede llegar a ser esa deuda que todos podemos notar como ciudadanos. Ahora, con base a los datos, Adrián, la deuda pasó de 3,500 millones de pesos al inicio del gobierno de Fidel Herrera a casi 88,000 millones de pesos en el sexenio de Javier Duarte, ¿no? Estamos hablando que se multiplicó la deuda por 25. Mi pregunta es, ¿se justificó este nivel de endeudamiento con el desarrollo económico del Estado en los gobiernos del PRI? Voy a hacer mi intervención en dos partes, hacer un poco el histórico, Claro. y luego si se justificó. Mira, yo terminaba en el 2004, terminaba mi periodo como presidente municipal de Boca del Río, y quien hereda la deuda, que fue un gran escándalo en medios de comunicación, que me tocó vivirlo,
la deuda que deja Miguel Alemán, que es la de 3.500 millones. Fue un verdadero escándalo que se hizo y todo. Incluso en broma se decía que compró Interjet. Que había comprado Interjet Sí, con ese la dinero. parte que había endeudado el estado de Veracruz. Entonces, realmente en el 2004 arrancamos con 3.500 millones de pesos. Sí, en datos, toda la información que voy a dar es la información que nos da el gobierno. En el 2018 realmente la deuda era de 87.000 millones de pesos. Voy a números cerrados. En el 2024, según lo que informa José Luis Lima, el antiguo secretario de Finanzas, en su última comparecencia, que a mí me toca, lo que no hizo Miguel, porque ya no pudo, a mí me tocó hacerlo por Miguel, y eso que no me pasó copia, ni me pidió el favor. Ha de haber visto mi comparecencia y me vengó. Así es, la vi, entonces la tomé. Pero bueno, el tema es de que él informa, el secretario de Finanzas informa en su comparecencia que la deuda es de 65.801 millones de pesos. O sea, se cierra el gobierno de Cuitláhuac. Entonces, sí es espantoso, ¿no? Un pico de 3.500, irse a 87.000 millones y luego dice, se redujo en el 2024 a 65.000 millones. De todos modos, es una carga enorme para el Estado. Voy a usar algunas frases, dice la misma gobernadora, Veracruz es una de las entidades más endeudadas a nivel nacional y la carga financiera que le fue heredada limitará la construcción de obra pública. ¿De qué se trata? Vamos a hablar ya 2024. ¿De qué se trata? Pues simple y sencillamente de que a mí me toca la aprobación del nuevo presupuesto de egresos en el mes de diciembre y miren, viene un apartado desglosado donde solo por el tema de la deuda, el Estado de Veracruz, que tiene un presupuesto anual de 175.000 millones de pesos, va a estar pagando 8.060 millones de pesos anuales. Esa es la carga. A ver, eso es lo que pagamos nada más de intereses. De intereses, claro, exacto. está desglosado y se los digo, miren, a la deuda de esos 8.000 millones, nada más le abonamos a capital, aguas, 916 millones. Voy a cerrarlo en 1.000 millones. De 8.000. O sea, el 1% prácticamente. No, 1.000 millones van como pago de capital y los otros 7.000 millones de pesos van a pago de deuda. ¿Cómo está desglosado? 6.100 millones de pesos es interés, solo intereses. A ver, suena muy sencillo. 6.100 millones de pesos, solo intereses, sí, claro, anuales. De ahí vienen para gastos de deuda pública, porque hay negociaciones, contrataciones, despachos y todo, 43 millones de pesos, y 1.000 millones se van a deudos de ejercicios fiscales anteriores, las famosas ADEFAS. Hay otra deuda que no se ha mencionado y que es importante mencionarla, la que se tiene todavía, y esto lo tomo de lo que nos informó el secretario de Finanzas, con el SAT y con el ISSSTE, y andaba rondando esa deuda. Y él hacía una propuesta en la comparecencia ante un cuestionamiento que le hice de que andaba rondando cerca de los 25.000 millones de pesos. Con esas dos instituciones. Con esas dos instituciones. Y que le iban a apostar en la ingeniería financiera que habían hecho a sacar esa deuda con el SAT y con el ISSSTE e ir dejando la bancaria, que es la que comentamos, que se podían renegociar y todo esto que explicó Miguel en la irla pateando, anterior, ¿no? Irla pateando, pero es ampliar el plazo, es renegociar intereses y la deuda sigue creciendo. Pero bueno, espero no haberlos enredado. Empezamos 2004 con 3.500 millones, 2018 con 87.000 millones, 2024 con 65.000 millones. Se pagan 8.000 millones anuales de deuda en el periodo de la gobernadora, y esos son datos que dan ellos mismos, que en la proyección que hace la CEFIPLAN, en el sexenio van a andar pagando 46.700 millones de pesos. En el sexenio de Rocío Nale. Del sexenio de Rocío Nale, es la proyección que hacen en este gobierno. Pero ese es el costo del dinero en el tiempo. Van a estar pagando 46.000 millones de intereses. Ah, de puro interés. Claro, no es el costo del dinero, claro, en el tiempo. Es el costo de la deuda. Porque estaban diciendo que inclusive les iba a llevar hasta 14, 15 años el estar... A ver, para ponerlo en perspectiva, el Estado de Veracruz tiene un problema hoy. Es como si tú tienes ingresos de 20,000 pesos en tu casa, nace un tercer hijo tuyo, y ahora requieres liberar un espacio de recursos para dotarlo de todo lo que requiere un recién nacido, y evidentemente tú tienes una deuda con el banco y lo que haces es renegociar tu deuda, pagar menos para liberar un espacio, pero pagar más tiempo. El problema es que en el Estado de Veracruz ya llegaron al fin.
o ya llegamos al fin. Y creo que la deuda hoy se tiene que tomar con un tema real. Ya no se puede renegociar la deuda. Por eso no lo están planteando. Ahora, Manuel. Nada más déjame cerrar el tema, Claro. porque amablemente me interrumpió Miguel y sí me interesa cerrar el tema. Mira, Sí. en el solo pago de intereses, en una proyección de 6 años, si ahorita estamos pagando 8.000 millones de pesos, en 6 años multiplica 8 por 6 y te da más o menos los 46.000 millones de pesos. Y hablaban nada más de 5 años, perdón. Hablaban de la proyección de 5 años. ¿Qué significa? Quiero compararlo nada más. Actualmente el presupuesto que se le destina el 100% a los 212 municipios del estado de Veracruz es de 36.000 millones de pesos. Es decir, la proyección de la deuda de 46.000 millones alcanzaría para cubrir el 100% de lo que reciben los 212 municipios, claro, en un ejercicio fiscal, Claro, más 10.000 millones de pesos más. Cierro en la otra parte, yo creo, y va a servir para poner de punta de lanza, siento que el tema del endeudamiento con los gobernantes de todos los colores, de cualquier sigla, se pervirtió, se degradó. Lo tomaron y cubrieron desórdenes financieros, desórdenes administrativos, mala ejecución, mala planeación. Y era muy sencillo pedir, endeudar, y es terrible de lo que estamos hablando. Es un gran boquete financiero a las finanzas del Estado y el pago de los intereses que finalmente los estamos pagando los veracruzanos. Sí, completamente de acuerdo. Si bien el Producto Interno Bruto de Veracruz creció un 30% en ese periodo del PRI, la deuda lo hizo no 30%, lo hizo 25 veces más. Para ponerlo en contexto, es como si alguien que ganaba 10,000 pesos al mes aumentara su sueldo a 13,000 pesos, pero en ese mismo tiempo su deuda pasó de 10,000 a 250,000 pesos. Esto deja claro que se pidió muchísimo más dinero del que realmente creció la economía, lo que sugiere que el endeudamiento de Veracruz no se tradujo en desarrollo real. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con Manuel Rogel, sobre todo para conocer su postura de parte también de hoy en día de un partido oficial, ¿no? Estamos de vuelta en el Noti Express de RN y vámonos con Manuel Rogel para preguntarle, sobre todo Manuel Rogel, pues conociendo también lo que es el partido de Morena, ¿no? Un partido de Morena que estuvo en los últimos 6 años en el gobierno, hoy en día está iniciándolo con la gobernadora Rocío Nale García. Manuel, las administraciones recientes es mi pregunta, ¿han estado transparentando el manejo de la deuda o han estado utilizando estrategias para maquillar los números? Sí, mira, en concreto yo creo que hay que regresarnos al antecedente histórico de lo que ha sucedido en el estado de Veracruz. Hay que entender que la deuda se forma a través de un préstamo y la intención de un préstamo es que funcione como una herramienta de apalancamiento para poder generar inversión. Lo cierto es que en el estado de Veracruz no se ha dado. Podemos hacer el relato histórico. En 1994 la deuda que tenía el estado en aquel entonces era de 348 millones de pesos. 348 millones de pesos. Luego nos transportamos 10 años después, en 2004, y ahí están los 3.500 millones de pesos. Se multiplicó casi por 10, un poquito más, la deuda en el estado de Veracruz. Luego, al cierre de la administración de Fidel Herrera en 2010, ya la deuda de 3.500 millones de pesos asciende a 21.400 millones de pesos. Tal pareciera que estábamos en una competencia de que esto fuera aumentando en lugar de disminuirlo. Pero esto no acaba ahí. Luego, tal parece que se entra en los retos del dobleteo, porque en 2016 la deuda pasó de 21.400 millones de pesos a 49.000 millones de pesos. Es en el lapso del gobierno de Javier Duarte. Pero no quedó ahí nada más. Y nada más la bancaria, ¿eh? Y nada más. Nada más la bancaria. Y no queda ahí. Hay que aclarar. Y no queda ahí nada más. Hace rato comentaba Adrián que en 2018, es decir, en el bienio de Miguel Ángel Yunes, la deuda pasó de 49.000 millones de pesos a 87.000 millones de pesos. Son los datos que están actualmente. Permítame, Miguel. Ahí tenemos que hacer una explicación. Estamos mezclando deudas. Estamos mezclando pasivos contingentes con deuda financiera bancaria. Vamos a dejar terminar a Manuel. Una vez que ya está toda esta deuda en un solo cajón, donde ya se tiene identificado qué va a ser lo que se tiene que pagar y con quién, el gobierno de Cuitlahua García inicia un plan de austeridad, de combate a la corrupción, y la deuda, después de casi 30 años de haberla tenido, empieza a mostrar los índices de que empieza a disminuir. Y disminuye en un sexenio el 25%. Es decir, se pagaron en todos estos rubros un poco más, casi 22,000 millones de pesos.
lo que significa una reducción histórica en la deuda pública del Estado. Es algo que, si te das al histórico, no había sucedido. Si bien disminuía en un año, al siguiente año se disparaba al triple. No había una consistencia. Sin embargo, en estos 6 años se notó sobre todo una hegemonía en la disminución de la deuda pública, y no solamente se trató de disminuir la deuda pública en el estado de Veracruz, sino que también se pagaron algunas deudas históricas que se tenían. Ya lo mencionaron hace poco, la deuda de 3,000 millones de pesos con la Universidad Veracruzana, temas que tenían ahí. La recaudación, por ejemplo, aumenta con respecto a 2018. En 2024 la recaudación era de 8,000 millones y aumenta a 17,000 millones. Se empiezan a implementar herramientas financieras que ayudan a sanear las finanzas del Estado, y eso permitió no solamente que pudiera transitarse de una manera disciplinada, sino que también la inversión en obra pública se mantuvo. Hubo un récord de inversión en obra pública. Fueron más de 7,600 obras con un valor de 43,000 millones de pesos. Y además de que se incrementó en 1,000 millones de pesos el fondo de pensiones, el IPE. Entonces, esto nos habla de que cuando se manejan las finanzas públicas ya con una cierta delicadeza, y sobre todo se tiene la intención de disminuirlas, se puede lograr, y además se mantiene una línea de trabajo y de estabilidad financiera en el estado de Veracruz. Ahora, Manuel, algo que hay que aclarar, ¿no? Miguel Ángel Yunes Linares recibe el Estado con casi 88,000 millones de pesos de deuda, ¿no? Estamos hablando de la deuda en general, no nada más de la deuda bancaria, que creo que fue la que comentaste ahorita al aire, ¿no? Lo agarra en 88,000 millones de pesos, lo deja en 87,200 millones de pesos. Es una reducción mínima. Sin embargo, y ojo con el dato, porque la deuda bancaria, así como dice también el PAN, que aumentó en el gobierno de Cuitláhuac García, que es cierto, ojo al dato, porque la deuda bancaria con el PAN en estos 2 años sí creció. Aumentó más de 500 millones de pesos, lo que significa que, aunque se pagaron algunas obligaciones, se contrataron nuevos créditos bancarios. No, a ver, ahí estamos en una imprecisión, porque nunca existió en el Congreso local una autorización para la deuda. A ver, sí, quiero ponerlo en perspectiva, y esto no es un tema de colores, porque creo que hoy tenemos que ver todos y voltear a ver todas las finanzas de Veracruz. Lo que decía Adrián es muy claro. El estado de Veracruz está asfixiado por los intereses. Estamos pagando dinero del costo en el tiempo del dinero. Quiero ser muy puntual. Cuitláhuac García recibe con 41,854 millones de pesos la deuda bancaria, porque yo coincido con todo lo que dijo aquí Manuel Rogel. Sí pagaron la deuda del SAT, sí pagaron la deuda del UV, sí fortalecieron al IPE, pero lo que también hicieron fue endeudar al Estado por 5,700 millones de pesos. Y mira, no lo digo yo, aquí tengo el informe trimestral de finanzas públicas donde tú lo puedes ver, y aquí claramente dice que la deuda pública bruta al 31 de diciembre de 2020 era de 42,975 millones de pesos. Este mismo informe que publica Finanzas, al final... Finanzas de Morena, hay que aclarar. Por supuesto, la Secretaría de Finanzas, porque aquí está la firma de José Luis Lima Franco. Yo se lo mostré. Y al final te dice, la deuda pública total al 31 de agosto de 2023 es de 47,759 millones de pesos. ¿Qué sucedió en este terreno? Podemos juntar un poco lo político con lo financiero. Seguramente estos datos se los compartieron a la gobernadora, y por eso la gobernadora ratifica a José Luis Lima Franco y dice, tú dijiste que no iba a haber déficit y pues te quedas para comprobar que no hay déficit. ¿Qué pasó después de las comparecencias? Pues evidentemente lo destituyeron, y aquí está el documento que claramente explica por qué lo destituyeron. En la página 253 del informe de Cuitláhuac García, claramente dice que la deuda a largo plazo de Veracruz es de 47,371 millones de pesos. A ver, para hacer un resumen, todo lo que aquí Manuel comentó es claro, es correcto. Pagaron la deuda del IPE, pagaron el SAT, pagaron todas aquellas deudas que les obligaron. A ver, Javier Duarte dejó un caos, dejó 2,500 millones de pesos que no se les habían pagado a los municipios. Pero esa deuda no la pagaron porque quisieran, la pagaron porque había que pagarla, porque había juicios de por medio. De esos 16,000 millones de pesos que redujeron la deuda, subieron 5,000 millones de pesos más. Es decir, si tú hoy en perspectiva pones, ¿quién endeudó más a Veracruz? Miguel Alemán con 3,500 millones de pesos o Cuitláhuac García. Bueno, pero hay que considerar también el dinero en el tiempo. Por supuesto, sí. Vamos a suponer que es el 30%. Pero aquí lo que preocupa es que nuevamente era una narrativa falsa. Era una narrativa que decía, estamos pagando la deuda y no estamos endeudando a Veracruz. Entonces, finalmente, por eso el secretario de Finanzas, cuando la gobernadora conoce
el fondo de las finanzas, pues evidentemente lo destituye y dicen que se va a ir de candidato a alcalde a Poza Rica y pues evidentemente ni candidato a alcalde fue. Vamos con un comentario con sí, Adrián por Ávila. favor. Posterior al comentario de Adrián, vamos a un corte comercial. Mira, la realidad es que sí, es interesante el dato que da Manuel del 94, que son 348 millones, luego nos vamos a 3.500 y andamos en el 2024, la realidad en 65.000 millones de pesos, y eso confiando en la información que se nos proporciona. ¿Qué es lo que te quiero decir? O le quiero decir al auditorio. Ha habido una irresponsabilidad y un mal manejo de las finanzas. Y lo quise decir la vez anterior y lo quiero decir en este momento. Sí en Miguel Alemán con 3.500, sí con Fidel Herrera, gobierno del PRI, sí con Javier Duarte, gobierno del PRI, luego viene el bienio de Miguel Ángel Yunes, gobierno del PAN, y el sexenio anterior con Cuitlagua García, gobierno de Morena. Por eso decía, no es de colores ni de siglas ni de partidos, es ya una perversión, porque aparte de lo que estamos hablando del Estado, está la deuda de los municipios, porque si el grande se endeuda, el chiquito también se quiere endeudar, y todos los municipios andan endeudándose, entonces hay mala administración, mala planeación, se permite que cualquiera Sí, una quiera pésima créditos, supervisión, ¿no? una pésima supervisión. ¿Qué sucede? Se cumple un protocolo, y se lo quiero decir a los ciudadanos, a los radioescuchas, se cumple un protocolo, todo depende de quién tiene mayorías, ¿sí? No es que debe pasar, que el Congreso, mentiras, tienes la mayoría y lo pasas aunque sea incorrecto, porque normalmente las bancadas obedecen al titular por su color. Entonces, esa es la perversión que está existiendo, y en los municipios, los cabildos y el Congreso cuando es a favor. Entonces, el Estado de Veracruz, y estamos hablando de Veracruz, pero yo creo que en todos los estados hay un uso perverso de los créditos, del endeudamiento, y no se refleja lamentablemente. Lo peor, que si fuese para elevar la calidad de vida, el bienestar, satisfacer necesidades reales, infraestructuras, salud, es el o algo, deber ser de la deuda. El gobierno tiene la obligación de bien administrar y bien ejercer los recursos en beneficio de la población, y la verdad que es un despilfarro, son nóminas, es gasto directo, gasto de operación, gasto corriente. Entonces, yo creo que donde tenemos que poner la atención todos los ciudadanos es en esta perversión que hay en el endeudamiento, porque al final los gobernantes van, vienen, terminan su periodo, se van, se hace un poquito de escándalo mediático, pero los que nos quedamos con la deuda y los que se quedan atorados, Rocío Nale tiene un gran problema. A ver, ahorita Rocío Nale tiene un gran problema, puede tener toda la voluntad, todas las ganas de sacar adelante el Estado de Veracruz. Yo creo que todo gobernante lo quiere hacer, pero sí tiene un boquete financiero, y espero que su disciplina financiera sea el ir conteniendo, que no crezca la deuda, irla bajando, pero sin que se reduzcan pues todos los satisfactores que le tienen que dar a la población. Vamos a una pausa comercial y regresamos en el Noti Express. Estamos de vuelta en el Noti Express de RN y vámonos poco a poquito a entrar en la actualidad de Veracruz, porque ya tocamos lo que fueron los dos sexenios de Javier Duarte y Fidel Herrera muy por arribita. Después nos fuimos con Miguel Ángel Yunes Linares. Ahora, Manuel, bajo tu visión, en tu visión, ¿se han aplicado en realidad medidas de austeridad reales o solamente es un discurso lo que hemos visto en estos últimos años con Morena? No, a ver, yo creo que queda claro, y las cifras lo avalan, que ha existido una política de no endeudamiento y además de manejo honesto de las finanzas, sobre todo y además cuando hay voluntad de hacer las cosas y cuando hay voluntad de hacer las cosas bien. Yo creo que eso lo ha demostrado ya en estos poco más de 100 días la gobernadora Rocío Nale, el ingeniero, ha demostrado que busca ya disminuir la deuda, seguir con estas políticas de sanas finanzas, y ya ha dado algunos índices. Hace poco decía ella en su informe de los 100 días que de 2018, que es donde tomamos el pasivo de la deuda más grande que ha habido aquí en el estado de Veracruz, y que de ahí debemos de tomarla como parámetro para ver cuánto reduce y con qué margen, a la fecha va una reducción total del 27%, 18 a la fecha. Pero además ha permitido que las recaudaciones en el estado aumenten con perspectiva al mismo mes del año pasado. Es decir, aumentan un 18.26%, que es aproximadamente... Sin un aumento de impuestos. Así es, no. Que es aproximadamente 3.500 millones de pesos. Nos hacen pagar a todos forzosamente la tenencia a través de las verificaciones, que eso es de donde generan más recursos. Okay.
También tenemos, por ejemplo, las facilidades que se le da a los contribuyentes que van muy rezagados para que puedan ponerse al corriente. Y eso es parte de teoría financiera. Se ha demostrado, y no solamente en el país, que a la reducción de estos cargos, la gente cuando puede pagar, paga. Y te da una mayor recaudación, ¿no? Y los resultados están. Y además, se han generado ya también obras en el sector privado, que eso permite que la inversión pública esté saneada, que haya la capacidad financiera para poder seguir llevando a cabo la construcción de incluso carreteras, como ya lo estamos viendo, y eso permite un desarrollo sustentable y sobre todo mantenido. Bajo un esquema neoliberal, ¿eh? Estamos hablando, y me da mucho gusto escuchar a un representante de Morena, de comenzar a hablar de lo que genera, digamos, esa coalición con el sector privado. A ver, por supuesto que al no existir recursos de la Federación ni del Estado, pues que tienen que hacer ampliar el espectro. A ver, es muy simple para los que nos están escuchando. Hoy la tenencia en Veracruz está ligada a que tú verifiques tu automóvil. Si tú no verificas tu automóvil, te cobran la tenencia. Así generaron mayor recurso. En efecto, no se han aumentado impuestos, pero más contribuyentes pagamos impuestos. Esa es por primera parte. Segundo, que impulsen al sector privado a realizar obras que debería de realizar el Estado, pues es una medida neoliberal. Digamos que vamos encontrando, y con esto no pretendo hacer un contraste de ideas ni decir la Morena, se los dijimos, no. Lo que y pretendo los hacer... neoliberales son del PAN, ni son de Morena, por supuesto ni son que de no. ningún partido, A ver, ¿no? Al lo final que del día pretendo... es una técnica. A ver, Exacto, claro, y lo es que además hay pretendo... un discurso muy enfatizado en que el gobierno de Morena no está a favor de la inversión privada, cuando se ha demostrado desde el 2018 en la presidencia que la inversión privada, claro que ha participado. O sea, no estamos en contra de la inversión privada, estamos en contra de la inversión privada mal implementada, de la inversión privada que busca beneficios para privados y no de orden público. Y esa es la gran diferencia. Y ahí es donde Esta encuentras vez el enfoque las cosas se están neoliberal. haciendo... Es neoliberal cuando el ciudadano no recibe el total de la inversión. Me voy a meter solo explicar una cosa. Te voy a decir, Rodrigo, te voy a decir por qué. Porque el tema es deuda, ¿sí? Ya se fueron a temas de recaudación, que eso es obligación de cualquier gobierno. Sí, claro, es una obligación. O sea, pero también es muy importante. No es un paliativo a la deuda, aguas. No, pero quizá les alcance más. Se meten ahora a la obra público-privada, pero al final la público-privada le cuesta al ciudadano, ¿eh? Le cuesta al ciudadano. La tenemos que pagar. No hay un privado que la regale. Depende, porque si es una asociación público-privada, no el privado pone el dinero y la concesión es del gobierno. La cobra el privado y la pagamos los ciudadanos. No nos equivoquemos. Tenemos que hablar por supuesto, cómo son las cosas. La obligación de un gobierno para que exista es la bien carretera tiene que administrar sus hacerse. recursos, bien ejercerlos y generar satisfactores, muchos otros satisfactores de productividad agropecuaria, salud, educación, cultura, en fin, e infraestructura que eleve la calidad de vida de los ciudadanos. Esa es su obligación y para eso cuenta con un presupuesto. ¿Se puede endeudar? Sí, pero se tiene que justificar. Hasta ahorita hay uno de los cuestionamientos, ahí sí me voy a las comparecencias, casi de todos, la gran pregunta les decía, escuché a Manuel que decía 7.600 obras. Yo le pedí al anterior secretario de Infraestructura y Obras Públicas, dígame una obra detonante, con visión de largo plazo, a 20 años, una obra que garantice que va a detonar una zona, sí, va a crecer. Una obra que no apague fuego, sino en realidad que sea un trampolín para la economía. O que solucione, ¿no? problemas muy locales, sino que sea una plataforma para que veamos al Veracruz del 2050, y no nos lo supieron contestar. Y te lo voy a decir, tampoco en los últimos gobiernos. Vamos a hablar de los últimos, no lo vi con Fidel Herrera, no lo vi con Javier Duarte, tampoco lo vi con Miguel Ángel Yunes y no lo vi con Cuitlagua García. Es decir, está bien, el presupuesto hay que gastárselo y siempre hay algo que manifestar, algo que decir, algo que declarar, algo que se hizo. Por el amor de Dios, son 175,000 millones de pesos en un año. Algo se tiene que hacer. Lo triste, aparte de la deuda, es que no hay una visión de largo plazo para generar posibilidades de desarrollo real y elevar la calidad de vida, no en el momento, sino para el futuro. Eso es lo triste de nuestros gobiernos. A ver, teniendo 3 puertos de altura en el puerto de Veracruz, el problema es que la conversación en Veracruz siempre será la deuda. Durante 6 años, Cuitláhuac habló solo de la deuda. Y creo que en Veracruz, coincido con el diputado Adrián Ávila,
creo que Veracruz tiene que empezar a hablar de proyectos de polos de desarrollo. A ver, ¿por qué no pensamos en trazar una carretera del puerto de Veracruz directo al primer punto en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial? ¿Por qué no pensamos hablar de puertos secos? Mira, a mí me platicaron el tema del puerto seco y me parecía algo, digamos que novedoso. Y un puerto seco en Perote, y de repente escuchaba yo que es un puerto seco. A ver, ¿cuál es el problema hoy en la ciudad de Veracruz? Que ya no tenemos la capacidad logística ni la cadena de frío para manejar importaciones. Es decir, llegan mercancías que tienen que salir rápidamente, por eso tenemos tráfico, por eso tenemos nuestras calles desgastadas. Evidentemente lo que hace falta es generar un puerto seco. Ese puerto seco estaría en Perote. Este es un proyecto que tienen en China, los asiáticos, y que lamentablemente este gobierno sentó a Enrique Nachón, el secretario de Desarrollo Económico, y a Cuitláhuac García, con quienes tenían la intención de generar este proyecto, y solamente les llevaron un bailable y les dijeron que en Veracruz somos bien buena onda y que deberían de venir a invertir aquí. Y nunca les hablaron de carreteras, nunca les hablaron de proyectos, y evidentemente ese proyecto no ha explotado. A ver, ¿qué es lo que hace falta en Veracruz? Primero, que no se tome la deuda como, digamos, un tema político. Yo aquí he reconocido lo que Manuel Rogel vino a explicar. Sí pagaron parte de los pasivos contingentes que no generaban impuestos, que no generaban costo en el tiempo, porque son deudas que se tienen con instituciones del mismo gobierno. Es decir, el gobierno federal le inyecta recursos a Veracruz y Veracruz se los regresa pagándole el IMSS, el ISR y todos estos impuestos. Pero la deuda bancaria creció 6,000 millones de pesos. Y por eso hoy el gobierno del estado, cuando llega, que me parece que ha dado atisbos de querer cambiar las cosas, pues no habla de renegociación de la deuda porque ya no la puedes renegociar más. Entonces lo que hay que liberar son recursos y empezar a hablar de ese Veracruz con desarrollo. Termino con esto. Nuestro principal competidor es Guanajuato. Somos un estado que se puede comparar con Guanajuato en economía, en población. Tenemos muchísima mayor riqueza y Guanajuato ya nos está superando del lugar 5, la economía 5 en este país, a las 6, y Guanajuato nos va a brincar sin tener todas las posibilidades que tiene Veracruz. Ahora, por ejemplo, Manuel, se habla mucho de esta tensión que sí le ocupó lo que es Cuitláhuac García durante sus 6 años al tema de la deuda. Yo creo que es algo que Miguel, yo creo que es algo que el diputado Adrián no están en contra, ¿no? Mi pregunta es la siguiente contigo. En estos últimos 6 años, ¿tú crees que existió una preocupación, una ocupación, una visión política en cuestión de desarrollo económico para el gobierno de Veracruz? Porque mucho se habla, sí, de que se pudo llegar a reducir en 10,000, en 15,000, no se tienen todavía cifras reales como tal, pero tu visión en cuestión del sexenio de Cuitláhuac García, ¿cómo es en cuestión de desarrollo, no solamente de proyectos, sino también de economía? Mira, cuando tú recibes un estado endeudado, y más con los números que tenía el estado de Veracruz, para cualquier gobierno va a ser difícil poder implementar herramientas de desarrollo. Primera, porque tienes que lograr que los intereses no te sigan creciendo para generar más deuda, y en segunda, si eres un gobernante responsable, tienes que generar las acciones necesarias para empezar a disminuir esa deuda y no endeudarte más, que fue la tónica que nos pasaba con todos los gobiernos anteriores. Se gastaban todo el presupuesto que había en el estado, sin embargo pedían más deuda y realmente no había estos proyectos de impacto que permitieran un desarrollo sostenido a lo largo de los años. Hoy lo estamos viviendo. El estado de Veracruz no ha cambiado mucho, cuando menos en el histórico de 1994 a la fecha. Entonces, cuando te toca un gobierno que trae años de atraso, décadas de atraso, y quieres empezar a implementar y dar pasos en una nueva forma de hacer política y sobre todo de gestión pública, pues tienes que priorizar. Dejamos que siga creciendo la deuda cuando va a ser insostenible poderla llevar a cabo, y eso se empezó a dar índices de priorización de las cosas. A ver, el gobierno de Cuitláhuac García es un gobierno que terminó obras que gobiernos anteriores no habían acabado. Se le dio una atención a la salud, se acabaron hospitales, se crearon carreteras, se conectaron en las zonas más pobres de todo el estado las comunidades a través de carreteras. Quizás aquí en esta zona no lo veamos si no salimos de la conurbación, pero en la circunferencia del estado, en el interior del estado, las obras que se realizó a través del gobierno del estado fueron oportunas, y sobre todo que se ocupó el dinero del estado en lo que se tenía que ocupar. No se pidió ningún préstamo, por ejemplo, a corto plazo en 15 años. 15 años se habían solicitado, llega este gobierno de Cuitláhuac García y un préstamo, una deuda a corto plazo no se solicitó. ¿Qué es el tema de los bonos cupón cero? Es decir, entonces, le encontraron la manera de endeudar al Estado brincando la ley. Eso nos da el parámetro de que cuando las cosas se quieren hacer y se quieren hacer bien, se pueden lograr. Simplemente hay que tener la voluntad, y como gobernante, pues uno esperaría que todos los gobernantes la tuvieran. Adrián. Bien rápido. No hay que perdernos. ¿Qué significa en el gobierno endeudarse? En teoría, ejecutar o resolver problemas
o ejecutar obras de infraestructura o de desarrollo y dejarle la carga financiera al próximo gobierno. Esa es la parte perversa desde lo municipal y Sí. en lo estatal. Ya no me meto en la federación. Los gobiernos deben de ser capaces de gobernar con su presupuesto, sin endeudarse. Sí, yo reconozco que los gobiernos que aquí se han mencionado recibieron una carga fiscal y continuaron, financiera, perdón. Hay que bajarlo. Ojalá la ingeniera Rocío Nale vaya en esa tendencia, pero el único justificante es que lo hagan para generar bienestar. Y vamos a hacer un examen rápidamente, bien rápido. Una y una, nada más les pido una y una. Una del PAN en el gobierno de Miguel Ángel Yunas y una de Morena en Cuitlahua García. Una obra primordial de desarrollo detonante con larga visión de largo plazo. Díganme. El paso a desnivel en Amapolas, de la carretera federal. Por el amor de Dios, estoy hablando del estado de Veracruz. Ah, bueno, yo estoy hablando Es de una la zona solución conurbada y local. Veracruz es el estado de Veracruz. A ver, el estado, sí, sí. Eso es el paso a desnivel. Digo, ya la contesté. Está bien. Es muy Entonces, simple. para Miguel, un paso de desnivel que solucione un problema de vialidad muy localizada en el puerto de Veracruz. Muy localizada, que es una carretera federal del principal permíteme, puerto del permíteme, estado. Acabas de decir algo interesante hace rato. ¿Por qué no tener visión? Construir una carretera que lleve desde Veracruz hasta el norte del país y saque todo el desarrollo del estado. Esa es una obra de infraestructura. ¿Sí me explico? La autopista, la Tinaja, Coatzacoalcos. Bueno, a ver, falta nada más ahí la respuesta. de Estaba Manuel. esperando a ver qué iba a decir allá. Pero- No, a ver, una obra en el estado de Veracruz que ayude aquí, no nos vamos a ir muy lejos. A ver, lo cierto es que la remodelación del estadio de fútbol va a ser un polo de desarrollo en el estado. Porque no solamente va a servir y no solamente va a ser un estadio, va a ser más que eso. Y eso va a ayudar a dinamitar la conurbación. Igual ahí. Yo honestamente del estadio de fútbol solo decir una cosa. Amo a los Tiburones Rojos. Tuve mi colita de Jorge Comas. Adoro al fútbol. Deseo con toda mi alma volver a ir a gritar al estadio de los Tiburones. Pero no creo que Veracruz no necesitaba un estadio de 71 millones de dólares como basta hoy. 71 millones de dólares. Lo escucha usted muy bien. El estadio ha costado 1.100 millones de pesos, reconocido aquí por el secretario de Educación. Bueno, ahí creo que te fuiste De inclusive recurso, bajito. no, me estoy bajo porque estoy de datos de 2023, Sí. es que ando ya fuera de foco, pero aquí está reconocido, 1.100 y van 500 más. No necesitamos un estadio de 71 millones de dólares. Yo deseo que los Tiburones regresen con todo mi alma y terminar de contestar lo que decía aquí Adrián. El tema es que nos hemos endeudado porque vivimos en déficit. A ver, lo que dice Manuel es cierto. Recibieron un estado con una complicación financiera muy grande. Hoy los compromisos para que Veracruz salga de su día a día cuestan menos 3,000 millones de pesos, dicho por el secretario de Finanzas. Cada año nos faltan 3,000 millones de pesos y esos tienen que salir de algún lado, porque eso cuesta cualquier servicio público. Entonces, no nos hemos endeudado, como bien dice Adrián, para ningún proyecto, para ningún beneficio. Yo nada más voy a comentar. Hay espacio. Vamos a una pequeña pausa comercial. Vamos a regresar. Iba a tardarme 30 segundos Adelante en con los 30 cerrar. segundos. Te voy a decir, es una mesa de análisis. Claro. Que el auditorio juzgue lo que Miguel contestó con un paso de desnivel. Estoy hablando de potenciar el desarrollo del estado de Veracruz con todas sus riquezas naturales, ríos, lagunas, mares, el sector me la tiré a agropecuario, bote en pronto. fin, todo. Y la respuesta del estadio, que yo también voy por el estadio, pero necesitamos mucho más. Rápidamente, dos respuestas. La Tinaja, Coatzacoalcos es autopista, la otra, la México-Tuxpan. De eso se trata, de potenciar el desarrollo y la riqueza de Veracruz. Vamos a una pequeña pausa Se han comercial. quedado cortitos los gobiernos. Ahí voy. Claro. Cortitos. Hay mucho Estado y ha habido muy pocos gobernantes. Vamos a regresar ya para darle la conclusión al programa. Ya no nos dio tanto tiempo a hablar de los bonos cupón cero, pero Y ni vamos de a cerrar el todo. programa sobre todo con cómo vemos a Veracruz actualmente. Ya lo platicamos, pero sobre todo buscar soluciones, buscar propuestas, qué se puede hacer de hoy 2025 para adelante. Y bueno, ya creo que en estos prácticamente 50 minutos estuvimos platicando de todo lo que es la radiografía de la deuda en Veracruz. Iniciamos desde Fidel Herrera. Bueno, ya tú te fuiste desde el 94, Sí. Manuel. ¿Quién era? Y ya hoy en día, 2025, con la primer gobernadora mujer, como lo es la ingeniero Rocío Nale, pues está entrando en un gobierno que sí ha logrado reducir algo de la deuda.
creo que está en discusión si son un 10%, si es un 20%, creo que ya vamos a ponerlo en un segundo plano. 2 minutos cada quien, iniciamos con Manuel Rogel. ¿Cómo ves el futuro económico de Veracruz? ¿Cómo ves el tema de la deuda? Ya para cerrar. Mira, yo veo un futuro estable. Yo creo que los veracruzanos pueden estar tranquilos de que tienen una gobernadora de primer nivel, una mujer a quien no le tiembla la mano y que va a hacer todo lo posible por rescatar el estado de Veracruz. De eso no me queda duda. Yo creo que además de eso tiene la preparación y sobre todo la intención de que al estado le vaya bien, de los veracruzanos les vaya bien, independientemente del color que sea cada persona. Yo creo que prevalece y sobre todo sobresale el interés mutuo en que a este gobierno, al gobierno que hoy encabeza el ingeniero, se ha recordado en la historia como uno de los mejores gobiernos que ha tenido el estado de Veracruz. Yo creo que esa es la meta, yo creo que la va a alcanzar. Yo creo que en 100 días ha dado ya pistas de hacia dónde van las cosas y pinta un panorama favorable. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que estar tranquilos. Si bien el monstruo que se heredó lo vamos a ir combatiendo, yo estoy seguro que cada año se va a ir reduciendo la deuda, y más en este año. Después de que ya se dejó en claro el primer piso de la transformación en el estado de Veracruz, ahorita con este segundo piso de la cuarta transformación vamos a lograr avances más significativos, palpables, y sobre todo en proyectos que van de mediano y largo plazo. Eso fueron compromisos de nuestra gobernadora que estoy seguro que los va a cumplir. Diputado Adrián. Bueno, lo que vemos, mira, nosotros en la bancada naranja, la bancada de Movimiento Ciudadano, queremos actuar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. No se trata de guerras de siglas, de colores o de partidos. Está de por medio los veracruzanos, el Estado. Es un Estado que tiene mucha riqueza, mucha potencial. Todo el mundo lo menciona en la línea discursiva, muy bonita, pero pues nadie ha sido capaz de sacarle el provecho que se le puede sacar a un Estado como tal. Entonces, sí coincido, hay que reconocer, le estamos apostando y lo hemos dicho, vamos a apostarle a todo lo que beneficia a Veracruz. Si la gobernadora da indicios de trabajar, de sacar adelante el Veracruz, nosotros lo vamos a estar apoyando. Queremos ganarle las elecciones, tendremos que ser mejores. No se trata que la ley del cangrejo, de estar jalando, no que tú subas, sino que mejor te jalo hacia abajo, ¿no? Vamos, entonces vamos a apostar, esperemos que se reduzca la deuda porque es una carga financiera muy grande, pero que se actúe con seriedad, que se haga un proyecto con visión de largo plazo, que se sienten las bases para que el veracruzano diga, estoy elevando mi calidad de vida, pero tengo garantizado el crecimiento, el desarrollo, el bienestar, porque se hicieron las obras o se tomaron las acciones correspondientes para garantizar el futuro no tan solo de mío, sino el de mis hijos. Entonces, en conclusión, yo creo que el tema de la deuda se ha actuado, se ha pervertido y se ha actuado de manera irresponsable desde el ámbito federal, desde el ámbito estatal y desde el ámbito municipal. Dejamos afuera los municipios, pero es grave también lo que está sucediendo en los municipios con mucha facilidad y por nada se están endeudando, y si se llega a ser necesario endeudar, debe ser simple y sencillamente para garantizar crecimiento y bienestar y desarrollo para los veracruzanos. Cerramos contigo, Miguel. Sí, solamente aclarar que la ley de responsabilidad financiera ya no permite que nos endeudemos más allá del tiempo que dura tu periodo. Entonces, este ya no es un problema actual, este es un problema que hemos ido arrastrando por generaciones de gobernantes en Veracruz. Primero, coincido con Manuel que heredaron un monstruo financiero, eso es una realidad, es un monstruo lo que heredaron, porque Cuitláhuac García endeudó a Veracruz por 5,600 millones de pesos. Esa es la verdad, no lo digo yo, lo dice la tabla de amortización de la deuda pública firmada por el secretario de Finanzas, hoy destituido por la gobernadora. Ahora, hablemos del futuro. Yo tengo dos propuestas muy básicas. Primero, tenemos que dejar de vivir en déficit. Veracruz debe dejar de gastar más de lo que le ingresa. Y eso pasa por no tener un estadio de 71 millones de dólares. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Ya lo tenemos, ahora hay que explotarlo porque ya existe. Pero lo que necesitamos es empezar a tomar decisiones que no sean electorales. Porque si hoy la deuda, las finanzas las convertimos en elecciones, eso nos va a provocar que esto continúe. Morena, en efecto, cuando llegó al gobierno, durante 2 años no se endeudó, pero cuando vinieron las elecciones se tuvo que endeudar. Y de ahí nuevamente vivimos esa espiral de 5,600 millones de pesos. Entonces yo hoy creo, primero tenemos que dejar de vivir en déficit y también tenemos que atender a las denuncias que hoy están presentadas en la Auditoría Superior de la Federación, porque todo lo que yo he dicho aquí lo dice la Auditoría Superior de la Federación, no es algo que yo haya inventado, y creo ahí muy importante que tenemos a modo de cierre de comenzar a hablar de Veracruz en unidad, es decir, todos somos Veracruz y necesitamos parar digamos, desmán
financiero que tenemos en Veracruz y comenzar a construir ese Veracruz, como bien decía el diputado Adrián Ávila, comenzar ese Veracruz del 2050, porque imagínate, la economía de Veracruz ha soportado este despilfarro de recursos Así de rico durante es el 3 suelo sexenios. veracruzano, ¿no? Y también me van a decir que el sexenio o el bienio de Miguel Ángel Yunes, el día que quieran nos sentamos a analizarlo financieramente, pero tú no puedes hablar de un gobierno de 2 años Pero está en contra la 18, pero está en la bolsa y lo acepto, ¿vale? Claro. Pues bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias Adrián, muchas gracias Manuel. La realidad es que Veracruz hoy en día, conforme ha avanzado también como sociedad, yo creo que hoy en día vigilamos más al propio gobierno. Después de todo lo que hemos sufrido como veracruzanos, yo creo que sobre todo a niveles de deuda, yo creo que hoy en día el veracruzano es más inteligente, es más analítico, supervisa más la situación, ¿no? Y eso es algo que hay que aplaudir también como sociedad. Yo creo que hemos estado creciendo y yo creo que también este tipo de mesas de análisis son muy refrescantes, son muy positivas para escuchar, también para que los mismos reescuchas, también para que los mismos veracruzanos entiendan un poco, ¿no? Dejar a un lado la política, hablar en realidad de lo que sucede en Veracruz. Muchas gracias a los que nos acompañaron en la mesa de hoy. Nos vemos en la próxima. Muchas Claro que gracias. sí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes que nos escucharon en un episodio, en un programa más del Noti Express de RN. Nos acompañó Neftalí Solís en el primer bloque, Mauricio García en el segundo bloque en los controles, Víctor Cosgaya y Tomás Muñoz en las cámaras. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía. La información continúa. Te esperamos en la próxima emisión de El Noti Express.